Por fin un rosarino. Era fundamental esto. ¿Te puedo hacer una corrección? Claro. Error. No, pero sos casi rosarino. Me considero del club muy exclusivo de porteños de rosarino de adopción. Claro. Hay rosarinos, no sé tu caso, hay rosarinos que se transforman en porteños de adopción. No es mi caso. Es muy, muy infrecuente que un porteño, yo conozco otro que vos lo conoces también, Sí, en Rosario, obvio. porteño, Pero es rosarino de adopción, Sí. es muy, muy frecuente que un porteño se haga rosarino de adopción. Y yo la verdad que lo siento así. Hay un montón de lugares que figuro como rosarino. Total. Y está todo bien, digo. Pero hay una tercera autora, que de paso que veníamos hablando fuera de cama de literatura, que es Angélica Gorodischer, que Sí, nació claro. acá, pero nosotros nos negamos a decir que nació acá. La adoptamos. Bueno, alguna vez los que no son rosarinos van a entender qué nos pasa a los rosarinos con Rosario. Efectivamente. Este año tengo un acompañante raro, que es un reloj de arena que mide... Pero algunos se ponen muy tensos y miran todo el tiempo. Pero que no. 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 Ayer te leí en el diario y compartía con vos algo que planteabas, ¿no? Hay como una ola de que el presidente ganó en todos lados y hay que atropellar. La libertad avanza. Y hay algunos que se retiran porque se sienten agobiados. Vos decís el retiro de los republicanos. ¿Me contás qué fenómeno estamos viviendo? Yo creo que no es un fenómeno nuevo. En términos de, porque yo hablo del repliegue de los republicanos, representados especialmente en un sector político, en el PRO. Pero hay otro fenómeno del cual a nosotros nos cuesta hablar, porque nosotros trabajamos para ellos, que es la opinión pública. Creo que estamos en un proceso que la Argentina ha vivido en otros momentos de crisis traumática. Ocurre que esta transición o este paso de un poder, Alberto Fernández a Milei, no fue un estallido, pero fue una crisis y hay un trauma. Entonces, en esas situaciones, mi sensación y la corroboración histórica que hay de esto es que no solo la clase dirigente, gran parte de la sociedad se repliega. Esto es lo que da... esto genera, por un lado, y lo tenemos a la vista, distorsiones de poder que ha tenido la Argentina en los 40 años de democracia y aún antes de los 40 años de democracia. Yo te puedo decir, es ingratísimo decirlo, pero a esta altura de mi vida me doy el gusto de decir cosas ingratas. Me hace acordar a lo que fue el golpe del 76. Epa. La sociedad se replegó sabiendo... Yo quizás lo sabía un poco más, porque ya trabajaba en periodismo, lo que venía. La sociedad dijo, terminen con esto, que era la guerrilla, la violencia, con otra violencia, ¿no? Terminen con esto. Hoy la sensación que tengo es, terminen con la inflación. Pero no, terminen con la inflación. Me parece que este es el gran... Y esto genera, al haber un repliegue social, es natural que haya un repliegue de la clase dirigente, porque hay como un correlato, la clase dirigente más o menos se mueve en correspondencia con los humores sociales. Pero es muy interesante lo que planteas, porque leyendo todos los editorialistas yo leo y en papel, quiero que lo sepas, Yo también. soy de los que, y marco con un fibrón. No todos los días de la semana, los domingos sí. De lunes a lunes compro diario papel, bueno, ¿qué le voy a hacer? Pero digo, leyéndolos a todos coinciden en esto primero que yo te decía, ¿no? O sea, tampoco es para tanto el agrande del presidente, pero vos planteás, me parece que sos el único, esto. El retiro, algunos que miran para otro lado, otros que dicen, vos lo explicabas recién, la opinión pública, bueno, háganlo. ¿Milei es republicano? No tengo ninguna evidencia. Digo, él se autodefine libertario. No tengo ninguna evidencia de que sea republicano. Ninguna, hasta hoy. No, tampoco estoy en el otro lado de los que suponen que es un dictador, claro, o es un autócrata. Para autócrata me parece que todavía le falta. Para dictador no está en esa categoría. Digo, republicano no tengo ninguna constancia que sea. Digamos, para mí es obvio, pero son tiempos en los que hay que explicar que el agua moja. Pues lo explicaremos. ¿En qué ves este no republicanismo de Milei?
Mira, tiene algo que que puedo decir que me sorprendió. Yo lo he tratado a él, no como presidente, lo he tratado antes. Debo decir que siempre fue, al menos conmigo, una persona muy respetuosa. Nunca le escuché un insulto en una entrevista, en una reunión personal. Eh, Creo que él tiene una concepción del poder que es un poder proyectado, sin ninguna duda, un poder hegemónico. No hay otra manera de gobernar la lógica que él tiene sin un poder hegemónico. Él es una persona que no comparte. Cuando hablo de comparte, hablo de abrirte a otros espacios políticos, a otras consultas. No es eso, no hace eso. Entonces no me imagino cómo desde ese lugar él puede construir un sistema republicano en el sentido tradicional que uno conoce. No lo veo. Es más, él no comparte, no valoro, describo. Menem tenía un gabinete que él mismo decía, sabían más que él cada uno de... No estoy valorando si bien o mal, No, no, no. pero que escuchaba. Digo, no es el caso. En el gabinete de Milei lo dijo Luis Petri, o obedeces o te vas. ¿Sí? Es así y son, a ver, y es un gabinete, porque Menem tenía un gabinete donde estaba él desde ya que era el presidente, y además había algunos protagonistas de primera línea. Carlos Corach era un protagonista de primerísima línea, ni hablar de Cavallo, el secretario general de la presidencia, Dodo Bauzá, era un dirigente, digamos, un actor de la primera línea. Acá, si vos salís de Milei, Santiago y Luis Caputo, Karina, y digamos, algunos peldaños más abajo, Guillermo Franco, Sí. yo, a veces yo mismo me propongo el desafío y desapruebo, digo, a ver si me acuerdo todo el gabinete. No, Y tengo que consultarlo, claro. porque no me lo acuerdo. Mencionaste el triángulo de hierro. ¿Mm? ¿Conoces a Santiago Caputo y a Karina No, a Milei? Santiago no, a Karina la he tratado en las circunstancias que traté a su hermano. Describila. Absolutamente hermética, no puedo. La verdad que si yo hiciera una opinión, sería extremadamente arbitrario. La conozco de la formalidad. En la formalidad es una persona seria y no puedo decir más que eso. Educada y punto. Exactamente. De Santiago Caputo nada. No, 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 nunca he hablado con Santiago Caputo. ¿Lo has intentado? Digo, a mí me ha pasado, yo lo he intentado, no lo conseguí. Ahora es mucho más difícil porque pasamos a formar, diría Alejandro Bonestein, este sector de los mandriles en competencia, pero digo, no lo he logrado jamás. Yo te voy a decir, yo no lo he intentado, me lo han ofrecido y cuando he preguntado nunca he tenido respuesta. Ahí quedó. Retomo algo esto de que decías del repliegue. Empiezo a hablar por el repliegue político. ¿Mm? ¿El PRO fue? No, yo no estoy para darle certificado de función a nadie. Creo que está en una crisis dificilísima. No nos olvidemos que cuando uno dice el radicalismo fue, y da la impresión que sí, pero tiene gobernadores, varios. El PRO tiene gobernadores, varios, al menos 3. Entonces, bueno, hay algún lugar territorial donde anclarse y decir, bueno, a partir de aquí quizás yo puedo reconstruir lo que se ha derrumbado. No es sencillo porque, y yo lo comentaba, lo planteaba el otro día, me parece que acá estamos en un fenómeno inverso al PP y Vox en España. Acá nunca Vox se lo pudo llevar de la nariz al PP, aun cuando le causó algunos trastornos en algunas elecciones. Pero acá da la impresión que la Libertad Avanza se lo lleva de las narices al PRO. Vamos a ver qué pasa en la ciudad. En donde la Libertad Avanza sería Vox y en donde el PRO sería el tradicional centro-derecha de... Tal cual, tal cual. Tal cual, que es, también creo yo que es una pérdida, es una pérdida para el sistema que ese espacio no pueda ser ocupado por alguna organización o alguna agrupación política más moderada. Yo
Yo digo, la Libertad Avanza deglutió al PRO. ¿Por mérito propio o por demérito de Macri? A ver, el PRO cometió muchísimos errores, muchísimos, incluso errores de diagnóstico, y muchísimos errores en cómo debía procesar algo que creyó que venía servido en bandeja, que era la presidencia de la última elección. Y ahí se plantearon, me parece, cuestiones de conducción que fueron totalmente equivocadas. La idea de que había que entablar una pelea interna tan cruel como se planteó entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, me parece que fue un error muy grave. Yo creo que claramente la sociedad en ese momento demandaba algo de un perfil, no digo outsider, pero de un perfil más alejado de lo que Milei llama la casta. Y posterior a la derrota, yo creo que Macri comete un pecado capital, que es, yo me entregué, no negocié. A partir de ahí, ¿cómo pretendes que te traten? Sí, claro, los psicoanalistas se enojan cuando uso esta frase, pero es metáfora. Para que haya un sádico tiene que haber un masoquista. Los psicoanalistas dicen que es una aberración psíquica la que yo planteo, pero metafóricamente, parece que Milei avanzó porque vio que del otro lado había terreno fértil. Sin dudas, y avanzó cuando a vos te fueron a ver y te dijeron los votos nuestros son tuyos. A cambio de que los votos nuestros son tuyos, después vemos. No, después vemos. No. ¿Será que jugó tan fuerte como se dice el odio, tengo que usar la palabra, el odio personal de Macri hacia Massa que entregó? Sí, sí, digo que son dos personas que no se quieren, no hay ninguna duda. No sé si es solo eso. Yo creo también que es un problema estructural que tiene la democracia argentina. La democracia argentina funciona en base a los antis, ¿no? Entonces, creo que el fantasma del kirchnerismo, vamos para allá, y provocó esto. Y lo que me temo, cosa que todavía no hay que madurarla, lo que me temo es que lo que suceda al mileísmo, será dentro de 4 años, será dentro de 8, sea un antimileísmo. Entonces estamos siempre en en lo que yo lo escribí hace unos días y lo dijo hace muy poquito Pablo Gerchunov, persona a la cual tengo una gran admiración. Nunca es posible en la política argentina reconocer que hay otro. Siempre eso soy yo y borro al otro o no es nada. Y es muy difícil construir política así. Es muy difícil. Y no es de ahora. La Argentina lo viene arrastrando Sí, desde el siglo pasado. Ahora, es interesante, pues si pasara esto que vos decís, que en un tiempo, 8, 16, lo que fuera, hay que construir... 16, espero que no. 4 y 4. Son 2 mandatos. Karina, ponele, no sé. Ah, bueno, sos más audaz que yo. Supongo, digo, para poner un término para Sí. que nadie... Sí, sí, sí. Si hay que construir un antimileísmo, Milei terminó siendo muy casta, porque es lo que ha venido pasando hasta ahora con todos los partidos políticos. ¿Pero vos no querés que la casta es necesaria y existe en todos los países del mundo? No lo Yo dudo. te lo pregunto. No lo dudo. Bueno, Lo yo firmo. tampoco, yo no lo dudé, nunca lo dudé. Y es más, tan necesaria que yo en verdad desearía que los asuntos públicos de un país no lo maneje un improvisado. No lo digo por mi ley, que no es un improvisado. Por lo menos de su tema conoce. Y estas cosas son así. Después que vos me digas cómo son los estándares de la casta, esto es otra discusión. Que me digas que vos fuera de la actividad pública no podés tener un paréntesis de vida privada o de actividad privada y volver a la actividad pública, te lo tomo. Ahora, la casta es necesaria. La casta es en la función pública un requisito que ocurre en cualquier país del planeta. Después será un discurso político que tenga más éxito, menos éxito. Yo creo que tuvo éxito porque el estándar de la clase política argentina que precedió a Milei, Claro. bueno,
Hizo bolsa todo. llegamos donde llegamos, ¿no? Claramente. Digo, Pero claro, esto de la casta, yo digo, cuando alguien necesita alguna disciplina técnica, se requiere la casta. Nadie se le ocurriría construir un puente sin los ingenieros. No es que los ingenieros son castas, es que se prepararon para. Es verdad, la casta nuestra política hizo todo lo posible para dinamitar la credibilidad, ¿no? es cierto, también, y digo, vuelvo al tema incómodo, porque no sé si incómodo de la opinión pública, las construcciones colectivas tuvieron estos resultados. Digo, que en el balotaje la opción o la construcción política colectiva haya sido Sergio Massa o Javier Milei, bueno, obviamente que los responsables primarios son los dos candidatos. Ahora, detrás de eso hay un proceso, hay una participación popular. Bueno, digo, también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Digo, y en ese sentido yo creo que, digamos, la participación social, y no es responsabilidad primaria de la sociedad, está claro, pero la participación social del 83 para acá ha tenido más fallos que aciertos. Ahora vuelvo a Macri, pero dijiste 2 veces por lo menos si incomodo a la opinión pública o si es, no sé si es grato para la opinión pública. ¿Cómo balanceás el hacer tu laburo diciendo lo que vos crees fundamentadamente y la opinión pública que también se traduce en lectura de clic de tu nota, venta del Clarín? Críticas, insultos. Bueno, Bienvenido al club. no, claro, no, yo, mira, yo creo que hay un determinado momento de... Yo creo que debe ser siempre, cuando uno más joven tiene más reparos, justamente ¿por qué? Y porque estás construyendo Obvio. tú. Yo ya no estoy construyendo mí, yo estoy más vale abriendo la puerta, mirando en dija cuál es el camino de salida. Lo que digo es, y lo decía Furio Colombo, un gran académico italiano, sobre un gran libro que se llama Últimas noticias sobre el periodismo, que decía, el periodismo es independiente, además del gobierno, de los poderes, también cuando lo es de la opinión pública. Cuando vos lográs. Ahora, si no es hacer periodismo para que la gente escuche lo que quiere escuchar. Y la verdad que a mí no me parece bien. A mí me parece que uno tiene que hacerlo en función de lo que cree que es lo correcto, que puede no ir en línea con... Siempre va a haber gente que va a estar de acuerdo con vos, eso está Obviamente. claro. Pero que puede no ir en línea con lo que piensa una mayoría. Eso no me preocupa. Al contrario, creo que esto a uno le da un nivel de libertad mayor todavía, ¿no? El sutil encanto de no hacer demagogia periodística, ¿no? Hay mucho de eso. Yo entiendo, y lo entiendo también, porque yo he trabajado muchos años en televisión también, que vos tenés un patrón. Ahora existe también en los diarios, que antes no existía. ¿No? La métrica, la famosa métrica, ¿no? Vos ahora de pronto sugerís una nota a algún periodista joven y te dice, no, pero esto no va a medir. Y bueno, te da un poquito de dolor de nuca. Pero, bueno, así funcionamos. Pero la verdad es esa, ¿no? De verdad, ¿cómo te pega cuando el presidente te agrede? Nunca me agredió. Nunca dijo Van der... Nunca. Ah, no, yo voy a hacer un llamado a la solidaridad. No, nunca me agredió, lo cual me parece fantástico. Digo, no tengo de qué quejarme. Me quejo por los demás. Porque que no me haya agredido personalmente no significa que digamos, la organización a la cual uno pertenece no sufra el nivel de agresión que sufre en muchos casos, como digo yo, en todos los casos, como digo yo, de manera muy desagradable. Porque vos tenés derecho a criticar, nadie lo discute ahora, nadie lo discutió con Alberto, con Alfonsín, con Menem, con nadie. Vos tenés derecho a criticar y a no estar de acuerdo con lo que escribe un periodista. De ahí a insultar, me parece que hay una diferencia grande. ¿Por qué hay que explicarlo? Para mí es obvio lo que estás diciendo. ¿Viste Sí. que hay que explicar? El presidente es un ser humano y se enoja. Porque hay un fenómeno cultural absolutamente nuevo que tiene que ver con generaciones que están
que son posteriores a nosotros, digo, o sea, que son mucho más jóvenes, donde la comunicación a través de mecanismos no convencionales, que son las redes, transforman esta creencia. Digo, no, si el presidente tiene derecho, ¿cuándo se discutió que un presidente no tenía derecho? ¿Cuándo? Ahora, de ahí a decirte repugnante, es otra historia, ¿no? Digo, y puedo seguir con los calificativos, tenemos de todo. Me parece que ese es el límite, pero ahora vale todo, ¿viste? Digo, y he visto a muchos colegas, no voy a hablar mal de los colegas, pero he visto muchos colegas tratar de explicar lo que fue el video viralizado de Macri el domingo, el sábado a la noche 17, tratando de explicarlo. Y es que está bien, me parece bien explicarlo. Ahora, detrás de eso hay un juicio de valor. Eso es horrible, eso está muy mal. Y no escuché tanto eso, escuché mucho más. ¿Por qué? Y porque hoy, no, bueno, es un chiste, como dijo Milei. Es un chiste, Macri es un llorón. Bueno, yo no tengo esa visión. Digo, si vos estuviste en una campaña electoral, concluyó esa campaña 48 horas antes y estás en veda, con ese mismo criterio te digo, bueno, yo sabés que el domingo a las 5 de la tarde voy a empezar a publicar como chiste, a viralizar números de las electorales. Y no, digo, me parece que todo tiende a la distorsión del funcionamiento de un sistema que yo entiendo que tiene millones de cosas por corregir, pero de un sistema que hemos retomado recién en 1983. Yo decía que esa elección a la que vos referís de la capital tenía varios hechos históricos. Ausentismo, brutal. Muy grande, sí. Después hay una explicación que tiende a atenuar eso, que es el crecimiento del padrón en función de los extranjeros que fueron incorporados. Yo lo tomo, digo también, esos extranjeros podrían haber ido a votar, si no fue es por algo. Y también digo, bueno, no nos anclemos en Buenos Aires, repasemos la serie, claro, que es cierto que son elecciones parciales, yo tomo todo. Digo, igualmente, de Santa Fe para acá, todas han tenido un promedio mínimo de 10 puntos menos de asistencia a votar. Creo que es Fioriti ayer en el diario que hace el cálculo que comparado los votos que obtuvo, corregido por el presentismo, es apenas el 20% lo que obtuvo 20%. El gobierno. No computando, que yo también saqué ese cálculo, no computando Chaco, que es difícil computarlo. Claro. ¿Cuánto tiene la Libertad Avanza? ¿Quién ganó? Si lo que sacó Osdero es lo mismo que había sacado como gobernador. Claro. ¿Cuánto le aportó la alianza? Son cosas muy detallistas. Pero yo decía, es histórica en la capital. El ausentismo, la nacionalización brutal, Macri-Milei, o sea, dirimiendo la centro-derecha. Yo a veces no entiendo, digo, nunca fui dirigente político, nunca, fui periodista toda mi vida, no hice otra cosa, cuando intenté hacer otra cosa paralelamente siempre me fue mal, no es que me haya ido tan bien el periodismo, pero me defendí, pero yo no entiendo cómo todavía hay algunos dirigentes, le pasó a Jorge Macri, que suponen que en contextos como estos, vos vas a decir, no, yo adelanto la elección y no se discute nada del país, vamos a discutir el puente que falta en Colegiales. No va a ocurrir. De hecho, no ocurrió. Y no le va a ocurrir a Kicillof el 7 de septiembre tampoco. Olvídate, esa es una elección que se va a nacionalizar también como la de la ciudad. Cierro el tema Macri. Entra por ahí caminando, ¿qué le decís? Primero lo felicito porque, aún con todos los déficits, terminó su mandato después de 90 años de un presidente no peronista. Segundo, le diría que debiera tener un papel presencial más activo que el que tiene. Definime, siempre uso esta expresión, viene un neozelandés y te dice, Van der Kooi, no tengo la menor idea de la vida. Defíname, ¿quién es Mauricio Macri? Un empresario que creció mucho al amparo de su padre, y que después hizo su propio camino, no necesariamente vinculado a la política, lo empezó vinculado a un club de fútbol,
Y después tuvo un gran mérito, porque eso también sería necio desconocer que, que, que Macri desde la nada, porque él no era, fue juntando voluntades, armando, y casi, no digo en dimensión, porque no es comparable, pero casi se transformó en el emergente de la crisis del 2001 como fue el kirchnerismo. Y lo hizo él, la verdad que lo hizo él, juntando a algunos dirigentes que del kirchnerismo se querían ir, otros dirigentes que andaban dando vuelta, que del radicalismo estaban inconformes, y armó ese partido. Y después, yo creo que fue lo más virtuoso que tuvo la democracia argentina, no lo digo por el PRO, digo el PRO como cabeza en su origen de una construcción, de la construcción de una coalición, que fue Juntos por el Cambio, que ha desaparecido claramente. Juntos por el Cambio fue... Me parece que fue una construcción política muy virtuosa. ¿No le fue bien al gobierno? No, no le fue bien. Pero bueno, quizás ahí hay que preguntarse cuánta consistencia tenía en términos de coalición electoral y coalición política permanente, ¿no? Digo, hay coaliciones, uno conoce coaliciones más allá que puedan sufrir mutaciones, coaliciones de gobierno que salen del gobierno y no se destruyen. Bueno, acá se destruyó. ¿Sos de los que creen que Milei no puede ser si no hubiese existido Macri? No, yo creo que Milei es porque existió Macri, porque existió Alberto, porque existió Cristina en 2 mandatos, puede hacer la salvedad del primero, no del segundo. Entonces me parece que ese recorrido de un país cuyo último índice de crecimiento es 2011, ese país, creo además que acá juega un valor, no me siento con autoridad para analizarlo, pero creo que juega un valor determinante todas las consecuencias que tuvo la pandemia, más allá de cómo se administró acá, ¿eh? Digo, me parece que todavía no tenemos conciencia de hasta qué punto produjo transformaciones psicológicas, culturales, colectivas. Las vamos viendo. Me parece que Milei es en parte, producto de todo eso. El neozelandés insiste. Van der Kooi, ¿Javier Milei es? ¿Público o privadamente? Las dos quiero saber, Van der Kooi. Privadamente, en lo personal, no, la verdad que no podría hacer ninguna objeción. Públicamente, en su actividad pública es una persona no agradable. No es agradable. A mí no me agrada escuchar a una persona insultar todo el tiempo. Dicho esto, le reconozco, es una persona que ha trasuntado, denotado una ambición de poder que cuando yo lo conocí antes de que fuera presidente no me lo imaginaba. Digo, mérito, sin duda. Segundo mérito, ha pasado 16 meses gobernando, después podemos discutir DNU, no DNU, gobernando casi con nada. Con 8 senadores y 30... La veintena, sí. Sí, pero además de una representación deplorable. Digo, yo creo que ahora están intentando, sobre todo en Buenos Aires y sobre todo para la elección del 7 de septiembre, ver de qué manera se pueden hacer listas un poco más... Yo le escuché el otro día, vos recordás a Lourdes Arrieta. Claro. Bueno. Patito. Las cosas que ha dicho sobre Milei, hablando de un gobierno autócrata. Es difícil. Bueno, es la Argentina. Cuando vos decís no es una persona agradable porque insulta, los que lo defienden usan esta estrategia. No es homofóbico, Davos. No, en realidad no piensa eso de las redes. Este chiquito autista ahora... Sí. Mush, me sale el nombre. Bien, o Mosh. No es misógino. Este es el repliegue del que vos hablabas al comienzo. ¿Cómo funciona ese mecanismo de repliegue? Bueno, vamos a eso. Vos describiste toda la patrulla que lo defiende. No hay patrulla que diga, no, eso está mal, salvo nosotros. Unos pocos, sí. Yo no escucho... a ver, ahora sí voy a la clase dirigente, no voy a pretender que la gente salga a manifestar, pero ahora sí voy a la clase dirigente. Y ahí es donde yo marco el mayor déficit del PRO. Las banderas con las que quedó el PRO después de irle mal en el gobierno eran las banderas de la defensa de libertades, instituciones, formas. Están todos callados, todos. Es más. Todos.
Algunos Puede aplauden, haber ¿eh? alguna honrosísima excepción. Algunos aplauden del sector Sin empresarial. ninguna duda. Yo he visto aplausos en conferencias de empresarios reputadísimos. No, bueno, los empresarios aplauden siempre. Yo no he visto ningún empresario que va al presidente ahora y lo silbe. No. Después por lo bajo te podrán decir alguna cosa, pero eso no. Pero a mí, digo, el empresario es otra categoría. Yo digo, el dirigente político, aquel que creció con determinadas banderas y defendiendo determinados valores, hoy está desaparecido. No está en la función que debiera estar. No es la palabra desaparecido la corro. Sí. Digo, creo que vos mismo lo mencionaste y tantos. No hubo un solo dirigente del PRO que se solidarizara con Jorge Macri cuando la quita de la mano. Me pareció horrible. Me pareció horrible el gesto del presidente y me pareció horrible la soledad en que lo dejaron a Jorge Macri. Después podemos discutir si Jorge Macri administra mejor, administra peor. Este es otro problema. Pero bueno, esto funciona. Esta es la lógica que tiene la administración del Poder Libertario, ¿no? Digo, y no hay nada que haga contrapeso en ese momento. Ahí la pregunta es, yo sé que es difícil, porque me decís, no soy psicoanalista, no estoy cerca de ellos, el insulto, el enojo, la dogmatización, ¿es porque lo cree? ¿Es porque es una construcción política o es por las dos cosas? No, yo creo que hay una combinación de las dos cosas. Yo creo que lo cree, digo, como dijiste vos, yo no soy psicoanalista, he leído sobre Milei, lo veo como lo ve cualquiera. Digo, me parece, como yo tampoco soy psicoanalista y siempre sostuve, los Kirchner tenían un problema con los dramas. Siempre, frente a un drama, la lejanía. Claro. Digo, 11, pero Cromañón, todo. todo lo que quieras. Bueno, vos dijiste el Cromañón. Había una cosa de repliegue, ¿no? Bueno, esto no es para nosotros. Me temo que a Milei le pasa lo mismo. Agravado porque frente a determinadas circunstancias no necesitaría ser o no se necesitarían, no sería necesario tomar medidas que a veces suenen agresivas y ofensivas. Entonces, me parece que él tiene un problema de empatía con lo que está mal, que a veces me lleva a preguntarme, bueno, ¿y cómo será Milei en la adversidad? Porque ahora está, En la prosperidad. no digamos que Argentina es un jardín, No, pero en términos políticos, en función de lo que llegó, cómo llegó, qué herramientas tenía, está razonablemente bien. Yo me pregunto, porque a todo dirigente político un día le deja de ir bien, y en la Argentina lo conocemos. Entonces yo me pregunto, ¿cómo será el día cuando llegue ese día? ¿Cómo reaccionará si en la bonanza se comporta de esa manera? tiro un poco de una piola que dijiste, son parecidos frente al drama. ¿Cristina se parece en algo a Milei? ¿O Milei a Cristina? En la matriz de un poder autoritario, sí. Sí. No tengo dudas. Son parecidos en la concepción En del eso, poder. sí, no, después. Sí, claro. Después discutimos. En eso no tengo duda. A ver, ¿qué explicaría, más allá de la situación política y económica en que derivó el gobierno de Alberto Fernández, qué explicaría el voto peronista del interior alrededor de Milei? Lo explica lo que para el argentino, digo, y forma parte de nuestra cultura, lo que para el argentino es, bueno, acá tengo un hombre de mano dura, acá tengo un hombre fuerte, acá tengo un líder, acá tengo un padre. Si vos recorres la historia argentina, los procesos han sido así. Muy. Y cuando vemos los 40 años de democracia, 40 y pico, dejá de lado a Alfonsín. ¿Cuáles fueron los dos gobiernos que no fueron peronistas y tuvieron problemas? De la Rúa y Macri. No es que los demás no hayan tenido problemas. Digo, los demás tuvieron conducciones que permitieron, en algunos casos,
esconder situaciones de crisis y llegar a puerto, entregar e irse. Y hacete cargo. Le pasó a De la Rúa, que lo manejó muy mal, y le pasó a Macri, que intentó un camino intermedio y no funcionó. El neozelandés insiste, ¿Cristina Fernández de Kirchner es? La líder más importante político emocional o emocional político después de Juan Perón. Es una descripción, no es un... No, no me cuentes, pero sabés que viene Van der Koy Cuca, al final se deschavó, le gusta a Cristina. Viste que es muy difícil. Estamos en tiempos de que hay que explicar que el agua moja. A Cristina si me... Me da la impresión que mucha simpatía no te tiene. ¿Es la líder más importante? No tengo dudas. Digo, un liderazgo como el de Cristina, construido primero a la sombra de su marido, después a partir del fallecimiento de su marido, y que dura, ella arrancó en el 2007 como presidente, le ponemos 2007, estamos en el 2025. Vos me decís, bueno, está en decadencia. Obviamente que está en decadencia. Obviamente que su liderazgo se apaga, pero lo ha mantenido. Eduardo, ¿qué te pasa cuando te encontrás con un militante de buena fe, no rentado, del kirchnerismo y te dice que Cristina no afanó? Y le digo, está bien, tenés derecho a pensar eso, yo pienso lo contrario. Sucede que no es un acto de fe. Hay que mirar expedientes, hay que mirar causas, ¿no? Pero sí, no es más que eso, pero también es cierto que hay construido un relato desde hace mucho tiempo que induce a pensar que en verdad todo es producto de una enorme confabulación, donde están los medios de comunicación, la justicia, los poderes económicos. Digo, esto también se ha instalado como un relato que en un sector, por lo menos en ese sector que vos mencionaste, entra, lo creen, porque la adhesión al kirchnerismo a esta altura, porque yo te podría decir, bueno, primer gobierno de Cristina, parte del segundo, a esta altura es una cuestión de fe religiosa. Yo creo, pero mira que yo creo. Bueno. Por eso es muy atinada tu definición de líder político emocional. Exactamente. Yo diría emocional político, porque yo creo que Cristina tuvo un momento de esplendor, más allá de la administración, en la construcción de ese liderazgo, que fue su condición de viuda. Si uno repasa lo que fue Cristina en su condición de viuda, bueno, ahí construye un liderazgo de una fortaleza emocional extraordinaria. Y de hecho, no sé, tendrá el 20, el 25, el 30, no sé. Hay un número. Todo lo que ha pasado está ahí. En estas horas la escuchamos decir, me quieren presa, vienen por todos ustedes, soy una perseguida política. ¿Qué decís a eso? No, yo no creo ni que sea una perseguida política, ni creo, ni mucho menos creo en la teoría del lawfare. Creo que, a ver, ahí, yo creo que ella fue heredera de un sistema construido antes que ella llegara como presidente, pero que fue incapaz de modificar un milímetro, que era un sistema de corrupción. Un sistema de corrupción que nace en Santa Cruz y que se desarrolla a nivel nacional. Y hubo quien le sugirió algunas modificaciones en una carta privada que le mandó, que yo leí. Y a los hombres que había que sacar, que eran los hombres clave, no sacó nunca. Entonces, tengo derecho a pensar, uno puede decir, bueno, pero es conjetura. Sí, es conjetura en base a conductas y hechos que uno ve, que finalmente la herencia que ella recibió la siguió administrando. Ya sé que me vas a decir, no voy a decir quién, pero la audiencia se pregunta, ¿de la carta de quién? De alguien que era ministro de ella y renunció, que después terminó siendo presidente. Alberto. Efectivamente. ¿Qué decía? Ya prescribió, ¿Qué decía? Ya lo puedo decir. ¿Qué decía esa carta? Expresamente le pedía la renuncia a Julio De Vido. Él hizo dos textos. Un texto para publicar y otro texto que se lo envió personalmente a Cristina. Ahora, después todo eso
fue al fuego y él retomó, se volvió a ser amiga y bueno, está bien. Son Ya que lo trajiste a la juegos mesa, de la política. no le voy a echar, ya que lo trajiste a la mesa, no le voy a echar la culpa al neozelandés. No, Pero Alberto Fernández es... yo me animaría, aunque, y si se enoja mala suerte, me animaría a aplicar el teorema de Peters. Esto Todo es... hombre crece hasta el nivel de su propia incompetencia. Alberto fue eso. Creyó que podía más de lo que podía. Te pregunté por Alberto, por Cristina, por Macri. ¿Quién sos vos? Indefinible. No. Yo soy el hijo de dos padres que me dieron todas las posibilidades de educarme. Nacido en Parque Patricios, rosarino de adopción, padres rosarinos obviamente, ¿no? Mi madre y mi padre, vecinos Claro. de 20 metros. Leproso, quiero decir, ¿no? Por las dudas. Sí, los dos. De novios iban a la cancha. A la platea esa que se plegaba de hierro, esas viejas que había en la cancha. Que yo creo que la mayor suerte que tuve fue esa, ser educado en un lugar muy de clase media. Mi padre era ingeniero, pero tranqui, ahí no gran empresario, nada de eso. Y mi madre era docente, ama de casa. Y yo tuve esta es una anécdota linda, la anécdota va. Yo siempre tuve, y no sé por qué, porque no hay ningún antecedente familiar, y fui para generaciones atrás, que hubiera estado cercano al periodismo. Yo siempre quise ser periodista y estudié periodismo. Y cuando terminé el secundario, me acerqué a mi padre, mejor dicho, mi padre me preguntó, bueno, ¿y ahora qué vas a estudiar? Y yo le dije, periodismo. Y su respuesta fue, ¿y eso se estudia? Bueno, había pocos lugares en ese momento, ¿no? Efectivamente. Pero básicamente eso y alguien que también ha podido construir un grupo familiar que con sus virtudes y sus miserias más o menos funciona. ¿Cómo se llamaba tu papá? Mauricio. ¿Y qué aprendiste, Mauricio? Valores, honestidad y responsabilidad. ¿Cómo se llamaba tu mamá? Celia, ¿Y qué aprendiste de Celia? a sobreproteger demasiado a lo mejor. Sí, vivió hasta los 98 años. Nos espera mucha columna de Clarín por mucho tiempo, No, entonces. Es una ventaja. No, tenés que sacar, mi padre murió joven, tenés que sacar el promedio, ¿eh? Nunca te agarres del que más te conviene. Saca el promedio y fíjate. ¿Sos tan buen padre como era Mauricio? Son épocas muy distintas. El vínculo de nuestros padres, y será la experiencia, vos sos más joven que yo, el vínculo de nuestros padres con nosotros no era el mismo que nosotros tenemos con nuestros hijos. Yo nunca le hubiese dicho, no voy a decir nada, nunca le hubiese dicho a papá tal cosa. Ah, voy a salir. Bueno, tus hijos te lo dicen. Obvio. Y está bien, y yo lo entiendo. Son épocas, son momentos totalmente diferentes, pero no tengo ningún recuerdo, como digo yo, así recuerdo traumático de mis padres, yo no tengo. Es más, te voy a decir algo que es, por supuesto, toda mi familia lo sabe. Yo me enojé una vez con mi hijo y me fui. Chico, yo tenía ¿De la casa? 16 años. Me fui a Rosario. Claro, fue una escapada medio... Protegida. Claro, me fui a una casa de una tía, que obviamente me recibió encantado y me hizo una sopa. Era un invierno, no me acuerdo qué mes. Llegué a la casa y me hizo una sopa caliente, me acomodó la habitación que Sí, tenía no es que te disponible. fuiste con el trapito. No era para... Soy un poquito valiente, puedo ser, pero no tanto. Es algo muy lindo porque te escuché hablar de tu viejo preguntándote qué vas a estudiar y se repite de alguien de quien hablábamos fuera de cámara, que es Jorge Fernández Díaz, Sí, claro. que el viejo estaba enojadísimo porque porque él iba a estudiar periodismo diciendo, bueno, pero ¿qué? O sea, que... Y él siempre contaba, él la contaba más que, claro, mi viejo mal que mal sabía lo que era el periodismo. Mi viejo, el diario llegaba todas las mañanas por abajo de la puerta y mirá esa cosa
inconsciente, a veces yo veía si me levantaba más temprano que él para agarrarlo. Y mi padre se levantaba temprano, ¿eh? Para agarrarlo y leerlo primero. Y odiaba que me contara, que me relatara el diario. Odiaba, no lo quiero leer yo. ¿Y por qué sos periodista? Porque siempre me movió la idea de saber qué hay más allá de lo que me dicen. Siempre, siempre. No digo la verdad, porque la verdad es una cosa... Nosotros nos aproximamos a la verdad a veces. Porque esto también, ¿no? La verdad, bueno, la verdad... Pero sí que el estar un poco más cerca de lo que te dicen, para mi gusto, te permite comprender mejor. Y para mí, la comprensión es un elemento central para la vida. Entender. No importa si es política, si es un vínculo afectivo, si es la relación de un grupo. La comprensión me parece algo de un valor incalculable. Me quedé pensando, ¿los Van der Kooi vienen de dónde? Rotterdam. ¿Y te sentís parte de aquella tradición de Países Y Bajos? lejana porque mi abuelo, Aries, abuelo paterno obvio, cuando uno habla ahora de... Yo tengo una hija que vive fuera de Argentina, pero bueno, hoy me mandó un video esta mañana, entonces vos tenés un nivel... Mi abuelo, cuando llegó, él era jefe de máquinas de un buque comercial que amarró en Rosario, se bajó y nunca más subió. ¿Sabés dónde paraba? Vos lo vas a conocer. En Sunderland. Claro, el restaurante, uno de mis restaurantes preferidos de la vida. Claro, ahí paraba. Que había de todo, había restaurante, casa de cambio, Claro, cambio de moneda. hospedaje y algunas chicas que consolaban a los marineros del lugar. Y mi abuelo nunca más se vinculó ni con los padres ni con los hermanos. Nunca. Quedó en Rosario, inició otra vida, fue empleado ferroviario, de eso se jubiló y así construyó su historia. Pensaba que decías que Mauricio y Celia eran padres como los nuestros, somos casi la misma generación. No. ¿A qué se parece cuando un hijo te dice papá te amo? ¿A qué se parece? A esta altura es de las gratificaciones más valiosas que uno puede tener. Yo tuve tengo dos hijos míos que viven en Buenos Aires, muy cerca, vienen, entran, salen de casa, esta cosa, pero con mi otra hija que no vive en Argentina, volvió para las fiestas y a raíz de unos chequeos médicos que se estaba haciendo y algo que no salía bien y tuvo que esperar, estuvimos conviviendo casi 5 meses en mi casa. Y yo la verdad digo, y se lo decía a mi mujer, agradezco que me haya pasado eso, porque no lo voy a volver a repetir. No voy a poder volver a repetirlo, afortunadamente por ellos. Claro, porque están allá. Por ellos están en otra etapa de su vida, ella y su marido, ¿no? Bueno, viste que caen los lugares comunes. Van der Kooi, Clarín, operador de Mañeto. Sí, claro. ¿Qué más? De Ernestina en su oportunidad, devuelvan los nietos. Totalmente. Me lo han gritado en el río. ¿Y cómo te llevabas con eso? Y fueron años feos. Primero porque, te digo más que eso, alguna vez, hábito que ya he perdido, pero alguna vez yendo a la cancha con mi hijo en Rosario, me han puteado feo. Y mi hijo se ha puesto muy mal. Además no tenía la edad que tiene ahora, claramente. Y esas cosas a mí me dolían. Pero tampoco me gusta, y sobre todo en aquel momento, ahora ya pasó, tampoco me gustaba victimizarme, nunca. Hemos tenido episodios incluso con mi mujer, y bueno, debo ser franco también y decir que siempre sentí que en este caso la empresa me respaldaba, que no es que me soltaban la mano, y con lo cual uno sentía que tenía un paraguas más o menos, pero no dejaba de ser
desagradable. Yo ahora no, pero muchos años remaba en el Tigre y yo me cruzaba con un bote y pues me ligaba una puteada. ¿Por qué? Claro. Pero bueno, nos define eso también, ¿no? Cuando hablaba del anti, Claro. y eso nos define, nos marca históricamente. Sin contar que siempre yo digo que el insulto califica al insultante, no al insultado, no, no es casual. El neozelandés es persistente. Clarín es... Como que yo diría, a ver, yo llevo 42, 43 años en el diario. Yo diría que es una empresa que, como toda empresa periodística en la Argentina, y sobre todo a partir del 83, ha tenido grandes evoluciones en la forma de, bueno, cómo se miran las noticias, cómo se publican, qué variedad, qué repertorio tenés, qué capacidad tenés de aquel que no, aunque sea disruptivo, aquel que no sea ofensivo puede estar. Bueno, y eso ha sido evolución, ¿eh? Pues yo trabajé antes también. Es cierto que no se podía mucho. En los primeros, yo entré en el 77, dictadura. Wow. Era otra historia, ¿no? Era otra historia. Contale al que te dice, yo ya sé cómo es esto. Mañeto lo llama a Van der Kooi a las 7 de la mañana, dice, destrocémoslo a Novarecio. Entonces se ponen todos a laburar. No, pero que no es la gente. El mundito, ¿no? Los dirigentes piensan lo mismo. No sé cuánta gente piensa que eso funciona así. Y vos conocés, vos trabajás, esto es un medio de comunicación, no importa si y he trabajado en varios, así que... Por eso. Vos conocés, obviamente que hay un marco editorial. Bueno, si vos no estás de acuerdo con todo el marco editorial, te tenés que ir a otro lado. Esto ocurre acá, en Estados Unidos, en China ni hablar. Entonces, lo que digo es, ahora dentro de ese marco editorial, vos tenés, hay una horizontalidad, digo, así. No es que todo se ordena. A ver, te lo digo y seguramente me dirá algo. ¿Vos crees que Mañeto sabe todo lo que sale en el diario cada día? No, yo te pregunto. Asumo que no. Estoy convencido. Como Vila no sabe lo que sabe acá, ni Haddad lo de Infobae. Por eso. Entonces, y además hay... Gracias a Dios, por otro lado. No, gracias a Dios. Y además también es cierto que tanto vos como yo tenemos un recorrido hecho donde hemos acertado, hemos errado, pero en general hemos tenido responsabilidad para hacer las cosas. Total. Que en una actividad como el periodismo no es poca cosa. Total. Te escuché varias veces, busco la endija para terminar, la generación. ¿Te jode el paso del tiempo? No, pero lo tengo en cuenta. No, joderme no. Si me jodiera a lo mejor me acurrucaría y... No, yo sigo activo, sigo haciendo y pensando cosas, sigo pensando en el placer, mayor placer que yo tengo a esta altura de la vida, que es subirme a un avión y viajar. De hecho lo hago 1 o 2 veces al año, lo hago. Ya tengo en septiembre programado todo. No, pero lo tengo en cuenta. Lo tengo en cuenta. Bueno, a propósito del tiempo, se terminó. Pasa. Pero como yo desafío hasta el tiempo, tengo un cachito más todavía, aguántame. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, expertos técnicos que tasan el acto y pagan en efectivo. La sucursal de Corrientes y Pueyrredón tienen estacionamiento gratuito sin competencia. Joyería El Tasador, mi tasador, tu tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador. Y muchas gracias a Nicolás Sáfora, un sastre argentino con proyección mundial en Arroyo 961. Muchas gracias por todo esto. ¿Hay algo que no te pregunté que te hubiera gustado que te preguntara? No. Me preguntaste más de lo que debiste, pero está muy bien. Es tu trabajo. Claro. De Ñul te pregunté poco porque soy medio ignorante, viste que meto una gamba con la lepra o los canallas. Yo ¿Me bancás? Totalmente, porque además no es el momento. No es el momento. No es el momento. No es el momento. Mejor no hablemos. Termino siempre con un cuestionario que fui robando
a James Lipton del Actor Studio. Si está bien robado, ¿No? es un mérito. Y aparte ya prescribió, me da la impresión, porque es de Proust, así que asumo. ¿Cuál es tu palabra favorita? Mi palabra favorita, alegría, La que más detestás. conflicto, ¿Cuál es el sonido que más te gusta? la naturaleza, El que más detestás. las grandes concentraciones urbanas, el centro, el microcentro, las bocinas, los gritos. Hasta ya tengo problemas para elegir al restaurante al que voy, porque si es restaurante muy ruidoso no voy. No querés ir. No. ¿Cuál es tu insulto favorito? Mi padre decía carajo, me hace acordar a mi ley. Mira, ahí está. Creo que sos el primero. Va ganando la lora lejos acá, ¿eh? ¿Cómo? Va ganando la lora No, lejos. yo la de la madre. Ah, mira, ahí lo La- tenemos. Si Sí. si Dios existe, ¿Dios existe? No lo sé, pero soy una persona de fe. Juguemos al catecismo de chiquitos. Llegás allá, a las puertas del cielo, y está Dios. ¿Qué te dice? Y primero me tiene que dejar pasar. ¿Y qué me podrá decir? Y no soy tan importante como para que Dios esté pensando en qué me puede decir a mí, ¿no? No Y creo en eso. Y nos morimos, ¿y qué pasa? Nada. Si querés cuando vuelvo te lo cuento. Pero entiendo que nada, más allá de que te repito, yo soy una persona que tiene fe y que se mueve en esa dualidad que significa el racionalismo que le ponemos al trabajo y en el cual uno fue educado, con la fe que es irracional. Bueno, pero yo también siento, y esto es algo, yo siento, siempre lo he sentido, que a veces no nos damos cuenta de cuán vulnerables somos. Y cuando nos damos cuenta, y yo me suelo dar cuenta, y te aferrás a algo, necesitas algo. Y yo siempre tengo la experiencia, y cierro, de mi padre cuando falleció. Mi padre era protestante. Se hizo al catolicismo cuando se casó y cuando estaba muriéndose pidió que lo fuera a ver un cura. Dos últimas muy cortitas. Entra por ahí Javier Milei. ¿Qué le decís? Serénese, presidente, por favor. Entra por ahí Eduardo Van der Koy a los 16, con unos 50 de experiencia. ¿Le decís algo a ese chico? No te fue tan mal, pibe, ¿eh? Me gustó verte. Igualmente. Disfruto mucho de leerte, de leerlos y de que hagan algo que es tan difícil como el periodismo gráfico. Este es más fácil, pero no